Caminos de espiritualidad. Mensaje de Dios para cada día. Con el Padre Mauricio Loaiza, misionero mariano. Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy les quiero compartir con ustedes este tema de las postrimerías o de las realidades últimas, ya que en la iglesia se ha dejado de hablar de estos temas. Estas postrimerías o de las realidades últimas son el cielo, el infierno y el purgatorio. En el mundo de hoy, tanto sacerdotes como obispos, como catequistas, predicadores, solamente nos hablan de la realidad del cielo. Qué hermoso, qué bonito que nosotros sepamos de esa realidad del cielo. Pero también necesitamos saber que existe un infierno, que podemos, por nuestras malas actitudes, malos comportamientos, pecados, que no hemos confesado, que no nos hemos arrepentido, llegar a perder esa gracia de la salvación y podernos condenar, negando totalmente a Dios con nuestros actos, negando a Dios con una vida licenciosa, con una vida fácil, desenfrenada, pensando que como Dios es misericordioso, que como Dios es perdona todo, entonces pues no lo podemos pasar por encima y que no pasa nada. Y realmente nosotros tenemos que pensar en que existe un castigo que Dios no nos lo da, nosotros mismos nos ganamos ese castigo. Dios quiere salvarnos, sí, Dios nos quiere salvar, pero nosotros somos los que por nuestra desobediencia, nuestra terquedad, nuestra soberbia, podemos negarnos esa salvación de Dios, de estar siempre con el Señor, e irnos al fondo de la fosa, a lo más profundo de los infiernos. Dios quiera que por lo menos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra fidelidad al Señor, por lo menos ganemos un rinconcito allá en el cielo, aunque tengamos que pasar por un tiempo de purificación en el purgatorio. Entonces vamos a hablar de estas realidades últimas, las postrimerías o realidades últimas. En primer lugar les quiero hablar del cielo, para enamorarnos de ese lugar, de ese sitio que nombra la Biblia. La palabra de Dios lo nombra como un lugar, como un sitio, aunque ya sabemos por doctrina católica que no es un lugar, no es un sitio, es un estado de vida, un estar sumergido en Dios, un estado de nuestro ser interior, de nuestra alma, de estar en esa presencia de Dios, vivir plenamente esa presencia de Dios. Eso es el cielo. Entonces el cielo existe, es una realidad grande, maravillosa. Es un estado de perfecta y plena comunión con Dios. Es nuestra meta, allá aspiramos llegar. Es nuestro fin último, vivir en esa alegría, en ese gozo de estar cerca del Señor, sumergidos completamente en el Señor, llenos de su amor. Jesús nos motiva en su palabra a aspirar a las cosas del cielo. Nos lo dice también San Pablo: aspiren a las cosas del cielo, no a las de la tierra. Jesús nos exhorta a amontonar tesoros en el cielo, nos lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 20. Amontonemos esos tesoros en el cielo, es decir, construyamos aquí en la tierra desde ya nuestra entrada al cielo. Él se va al cielo a preparar unas moradas para nosotros sus hijos. Recordemos que Él dice: yo los voy a dejar
yo me voy, pero yo allí les prepararé un lugar para ustedes, unas moradas. El Señor nos ama tanto porque nosotros somos sus hijos. Recordemos Juan capítulo 14, versículo 2, donde nos dice el Señor que preparará unas estancias, unas moradas para que habitemos siempre con Él. Y la única forma para ir al cielo es a través de Él mismo, de Jesús, nuestro Señor, porque Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. El mismo Señor Jesucristo nos abrió ese camino verdadero a la vida divina. Él es ese camino que conduce al Padre, a andar en la verdad, vivir en la verdad que es Cristo Jesús, para ganarnos esa vida en abundancia, esa vida eterna, esa vida divina que nos gana con su obra salvadora y redentora, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos abre las puertas al cielo. Nos lo recuerda Hebreos capítulo 9, versículo 24. Jesús no penetró en un santuario hecho por manos de hombre o en una reproducción del verdadero templo, sino que Él nos abrió las puertas del cielo. Nos lo dice Hebreos 9, 24. Entonces, para saber esta realidad del cielo debemos también reconocer que nosotros no éramos dignos de entrar en ese cielo, en ese santuario de Dios, por nuestros pecados, por haberle dado la espalda a Dios, por habernos apartado de su amor, de su amistad. No éramos dignos de entrar en el cielo, pero es Cristo Jesús, es Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos abre la entrada del cielo, rompiendo el velo o el muro de separación. Ese muro de separación que nos habla Efesios 2:14, o rompiendo ese velo que nos habla en Mateo 27:51. Recuerden, al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, se rasga el velo del templo, es decir, eso es figura de que ese velo que cubría la entrada al cielo, a la presencia de Dios, se rompe con la muerte de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y nos da la entrada a ese cielo que nos tenía prometido. Luego entonces nosotros no tenemos ningún mérito. No podemos hacer ningún mérito en la tierra con nuestras buenas obras, ni con una vida de santidad, ni con una vida de caridad a los hermanos, para merecer ese cielo. No podemos hacer ningún mérito. Quiero que me entiendan esto. Nosotros no tenemos ningún mérito propio. Es Dios el que nos da la entrada al cielo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, pagando con su sangre en la cruz del Calvario ese precio de nuestra salvación. Entonces no es por nosotros, no es porque yo me lo gané, no es porque yo hice el mayor esfuerzo, no. Es por puro amor gratuito, por pura gracia de Dios, que Él nos concede esa entrada en el cielo a aquellos fieles que viven o tratan de vivir de acuerdo a su plan. Ustedes entonces dirán, entonces, ¿para qué hacer obras de caridad? ¿Para qué tener una vida de santidad? ¿Para qué hacer el bien a los hermanos? ¿Para qué portarme bien si yo haciendo esas cosas no me gano el cielo? No, hermanos, no les estoy diciendo que no hagamos nada bueno. Las obras buenas no son lo que nos dan el mérito de entrar en el cielo. Lo que nos da el mérito de entrar en el cielo es la gracia de Dios, ese amor gratuito de Dios, ese deseo de que Dios murió por nosotros en la cruz
para darnos esa entrada al cielo, pero sí que tenemos que ganarnos el cielo. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al plan de amor de Dios, porque el Señor abre las puertas del cielo, nos regala la entrada al cielo, pero solo conforme a vivir en su voluntad, a vivir en santidad. Es decir, que a pesar de que sea un don gratuito, la entrada al cielo, un don de Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte viviendo en santidad. Es un requisito para poder obtener ese regalo, esa gracia. Es un regalo, es una gracia, sí, pero para podernos ganar ese regalo, esa gracia que nos concede el Señor de ganarnos el cielo, nosotros tenemos que cumplir con nuestro esfuerzo personal, con nuestro requisito para poder entrar en ese cielo. Entonces, nosotros si somos fieles o llegamos a ser fieles viviendo o tratando de vivir por lo menos de acuerdo a su plan de amor, a su plan de santidad, de vida, ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, de vivir en caridad a los hermanos, en el servicio de los hermanos, ese plan de caridad expuesto en su palabra divina, que nos invita a guardar y cumplir sus mandamientos. Es de esa forma en la cual usted y yo, hermano y hermana que me escuchan, nos podemos ganar esa gracia, ese regalo que ya el Señor nos lo pagó, nos lo compró con el precio de su sangre. Por eso la Iglesia nos enseña, es un ya, pero todavía no. Un ya, porque ya nos ganó el cielo el Señor, pero todavía no, porque nos hace falta dar nuestra parte. Aquí en la tierra estamos nosotros sometidos a una prueba de amor. Si pasamos esa prueba de amor al Señor, nos ganamos ese cielo. Dios nos permite entonces encontrar ese propósito que tenemos para nuestra vida. Y por eso debemos vivir aquí en la tierra como ciudadanos del cielo, con nuestra mirada puesta en Dios, es decir, vivir ya aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Por eso nos invita el Señor en su palabra a renunciar a nuestros pecados, renunciar a nuestros vicios, renunciar a lo material, a las cosas efímeras, a lo mundano, renunciar a nuestros caprichos, renunciar a todo lo malo que nos puede perjudicar esa entrada en el cielo. Renunciar, morir, crucificar esta carne de pecado, decía San Pablo, crucificar esta carne en la cruz de Cristo, esforzarnos, comportarnos como esos verdaderos ciudadanos del cielo, poniendo nuestra mirada en Dios, pues Él ya ha puesto su mirada en nosotros. Esto nos lo corrobora San Pablo, esto que acabamos de decir, nos lo corrobora San Pablo diciendo en su carta a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 7, dice lo siguiente: Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de que muertos a nuestros pecados, podamos vivir juntamente con Cristo Jesús en los cielos, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia,
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Efesios capítulo 2, 4 al 7. Allí está el centro, en esta palabra de Dios. Está todo, en resumen, todo lo que hemos dicho hasta el momento. Dios es rico en misericordia, eso no lo podemos negar. Él es misericordioso. Por su grande amor nos ha amado tanto que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio vida nueva, nos vivificó junto con Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y es por gracia, es decir, por regalo de Dios, que nosotros somos salvados. No es por nuestros méritos, lo dice San Pablo, es por gracia de Dios. Y juntamente con Él, a nosotros nos resucita. Jesús muere y resucita, y a nosotros nos hace morir a nuestros pecados y resucitar con Él a esa vida eterna, para hacernos sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar a todos los siglos venideros, a todas las gentes, a todas las generaciones, mostrar esa sobreabundante riqueza de su gracia, de su amor, de su regalo, de su poder, de su bondad para con nosotros, que ha manifestado en Cristo Jesús. A través de este misterio pascual de Cristo Jesús el Señor, Él asciende a los cielos y está a la derecha del Padre, y nos hace participar a nosotros de esta completa intimidad de estar en la presencia del Padre. Jesús quiere que nosotros gocemos también con Él, en su presencia, en la presencia del Padre, así como Jesús está gozando con Él, allá sentado a la derecha del Padre. Así nosotros también podemos gozar un día a la derecha de Dios, o bueno, por lo menos en la presencia de Dios, porque el único sentado a la derecha de Dios es Cristo Jesús, pero nosotros podemos llegar a encontrarnos cara a cara con ese Padre Dios, con ese Padre amoroso, con ese Padre misericordioso en su presencia, porque Él nos espera con sus brazos abiertos en el cielo, para vivir con Él esa vida eterna. Entonces esta comunión definitiva con Dios la tenemos que vivir desde aquí, desde ya, en la tierra. Nosotros somos peregrinos, como dice esa canción, somos los peregrinos, somos los caminantes hacia el cielo, dice esa canción. ¿Para qué? Para vivir esa bienaventuranza en el cielo, esa relación viva y personal con la Santísima Trinidad, para vivir siempre en el encuentro con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, en la comunión con el Espíritu Santo, y en Dios vivir perfectamente en comunión con todos los ángeles y con todos los santos en el cielo. ¡Qué maravilloso es eso! ¿No les parece, hermanos? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para ir al cielo. ¿Y cómo nos preparamos? Podemos anticipar esa vida del cielo, ese vivir en el cielo, aquí en la tierra, viviendo una vida sacramental, viviendo todos los sacramentos, cuyo centro es la Eucaristía, ese pan de vida eterna, ese alimento que nos lleva al cielo y nos hace vivir la comunión, que es el don de nosotros mismos, dándonos a los demás en el ejercicio de la caridad fraterna y buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como lo decía San Pablo en Colosenses 3:1. Ánimo, no desfallezcamos. El camino es difícil, pero no imposible, y al final encontraremos la gloria en el cielo, junto a Dios. Amén. Dios les bendiga y la Virgen les proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Camino de espiritualidad.
Mensaje de Dios para cada día, con el Padre Mauricio Loaiza, misionero mariano.